Hola, hola, muy buenas noches. Muchísimas gracias por estar allí. Puntualmente a las 8 de la noche nos sumamos a la grilla de programación de Mega TV y estamos para compartir contigo el contenido y la información que hemos trabajado con el equipo de producción y darle un poco seguimiento al tema que iniciamos ayer, adoptar un niño en Paraguay. Y luego de todos los datos que nos brindaron desde el Centro de Adopciones, que tiene que ver con las condiciones y cómo esta nueva ley ha agilizado el proceso de adopción, hoy queremos un poco conocer la versión de aquellas personas que se están postulando para ser padres adoptivos, que están ya en la base de datos del Centro de Adopciones. Hoy vamos a hablar con Natalia González. Ella es postulante para adoptar un niño, para conocer un poco su experiencia. Sin lugar a dudas, la adopción es un acto de amor, pero también de paciencia. En Paraguay, por lo menos así se calificaba cuando el proceso a veces duraba hasta 8 años. Sin embargo, hoy también vamos a compartir con ustedes la experiencia del juzgado de Lambaré, que pudo sacar una adopción en 4 meses de proceso judicial. Y en todo este contexto, hoy también queremos compartir con ustedes cuál es el rol que tiene la defensa pública. La defensa pública son los abogados que pone el Estado paraguayo para velar por los derechos de niños en el caso de juzgados y también Defensoría de la Niñez. Todo esto esta noche aquí en El Descargo. Soy María Cristina Sanabria. Bienvenidos. Estamos nuevamente con ustedes y con este tema que les proponemos y que le proponemos desde ayer. Estamos hablando de adoptar un niño en Paraguay y nos acompaña aquí en los estudios la doctora Adriana Marecos, a quien agradecemos su tiempo. Ella es defensora pública de la niñez y la adolescencia. Gracias por estar, doctora. Muchas gracias, María Cristina, un gusto. Bueno, estamos hablando de adoptar un niño, esto que parecía un acto más de amor, sino de paciencia en otros tiempos, porque siempre había un reclamo del tiempo de espera, no solamente de los padres que se postulaban o de las familias o personas que se postulaban para adoptar un niño, sino también de parte de los niños que muchos están esperando en los hogares de abrigo, hogares de albergue y también que están ya en la lista del Centro de Adopciones. Básicamente la pregunta, doctora, es cómo ha cambiado el desempeño de la Defensoría de la Niñez y la Adolescencia en los procesos judiciales de adopción con esta nueva ley. ¿Se han acortado realmente los plazos, que fue uno de los principales objetivos cuando se modificó esa ley del año 97 por esta del 2020? Sí, efectivamente podemos encontrar que muchos aspectos han mejorado con la ley 6486, sobre todo porque bajo la vigencia de la ley anterior había aspectos que no estaban realmente verificados o bien regulados dentro de la ley, como por ejemplo, había casos en los que se presentaba una situación donde un niñito era abandonado en un hospital por la mamá que estaba lastimosamente en consumo y esta desaparecía y no se sabía dónde localizarla. Entonces había muchas dudas dentro de los procedimientos si es que debía iniciarse primeramente un juicio de medida cautelar, terminado un juicio de pérdida de la patria potestad o directamente declaración de estado de adoptabilidad. Y con la nueva ley se vinieron a aclarar muchos aspectos que antes no estaban contemplados. Por ejemplo, en un caso en el que el niño efectivamente es abandonado en el hospital por una mamá cuyo paradero se desconoce, hoy en día la ley permite que si fue inscripto judicialmente a través de una orden judicial en una medida cautelar de protección, ese niño, si se llevó a cabo la búsqueda, localización y mantenimiento del vínculo y no habiendo podido ser localizada la madre, en ese caso ya se puede declarar al niño en estado de adoptabilidad. Anteriormente había toda una creencia de que se tenía que hacer, por ejemplo, un juicio donde se tenía que llevar a cabo la notificación por edictos, por el procedimiento de ausentes, etc. Bueno, con este inciso D que establece el artículo de la ley 6486, en el artículo 46, permite justamente que ya directamente el niño pueda ser declarado en estado de adoptabilidad y eso significa un tiempo que se resume, digamos, dentro del proceso, a diferencia de los casos anteriores que se presentaban bajo la ley 1136. Por otro lado, también se define muy claramente la ley 6486 quién debe llevar a cabo esa búsqueda y localización, porque es muy importante señalar que se debe garantizar al niño, niña o adolescente el derecho a vivir en familia.
Eso significa que el Estado tiene que garantizar a ese niño que se busque por todos los medios a su familia de origen. Es decir, que haya una tía, una abuela, alguien que pueda hacerse cargo del cuidado. Tratar de garantizar que se mantenga el vínculo. Sobre todo porque lo primordial es permanecer, es lograr que el niño permanezca dentro de su grupo familiar. Y hoy en día eso está efectivamente señalado en la Ley 6486 y es una función que le compete a la DICUIDA, como seguramente ya habrán hablado. Sí, como lo hablamos ayer, doctora. En este proceso, y siguiendo un poco ese ejemplo de ese niño recién nacido que es abandonado en el hospital, ¿en qué momento y en qué circunstancia entra a trabajar la Defensoría? Perfecto. Bueno, nosotros recibimos la denuncia por parte del asesor jurídico del hospital, que generalmente se comunica con nosotros cuando hay una situación de abandono o riesgo social, ¿verdad? En muchos casos, por ejemplo, tenemos situaciones donde las mamás manifiestan desde el nacimiento del niño no querer asumir la paternidad, o sea, la maternidad del niño. Entiendo. Entonces, ante esa situación, directamente las trabajadoras sociales de los hospitales detectan posibles circunstancias en las que la madre probablemente no quiera continuar ejerciendo, digamos, la patria potestad o inclusive reconocerle al niño. Entonces nos comunican a nosotros esa situación. Nosotros nos constituimos en los hospitales, conversamos con esa madre, sobre todo verificamos que no sea una cuestión de falta de recursos. ¿Por qué? Porque el artículo 8 del Código de la Niñez y la Adolescencia muy claramente dice que no se permite separar al niño, niña o adolescente de su familia por razones de pobreza o falta de recursos. Y pero sin embargo, esa es la principal razón de la separación o de la generación de esas circunstancias que hacen que se separen, la pobreza. En el fondo siempre la pobreza tiene algo que ver. Por eso que es muy importante que el defensor, cuando acude ante el hospital en este tipo de circunstancias, le ofrezca a esa madre alternativas para que el niño pueda quedar dentro de la familia. Generalmente se le propone la posibilidad de incorporarle en un programa social, la posibilidad de colaborar, digamos, en todo lo que tenga que ver con el apoyo, digamos, de pañales o, por ejemplo, leche, en caso de que se pueda trabajar articuladamente con otras instituciones para evitar el abandono. Pero también hay veces que se presentan circunstancias donde ese niño a lo mejor fue, digamos, originado a raíz de una situación de abuso. Entonces también tenemos que tener mucho cuidado con la mamá de no generar una situación de revictimización en la madre. Y cuando hay una decisión muy definida de esa madre de dar a su niño en adopción, es donde nosotros tenemos que iniciar una medida cautelar, solicitar una familia acogedora para ese niño y iniciar ese proceso ante el juzgado de la niñez y la adolescencia. ¿Y el juzgado es el que dicta esa orden para que DICUIDA entre a buscar una familia acogedora? O... Así mismo es. La medida se inicia con un escrito que presenta el defensor, en donde pone a conocimiento del juzgado la situación. El defensor solicita al juzgado que se libre oficio a la DICUIDA para que ésta inicie los trabajos de búsqueda, localización y mantenimiento del vínculo. Generalmente, antes de que se inicie la medida, el defensor ya se comunica con DICUIDA para solicitar una familia acogedora para ese niño. Entonces, como medida de urgencia, se entrega al niño a una familia acogedora y luego se solicita la confirmación de esa medida de urgencia al juzgado. ¿Cuánto tiempo está ese niño bajo el cargo de DICUIDA, de la familia acogedora o un hogar de guarda? Y en ese lapso, ¿qué hace la Defensoría de la Niñez para, de alguna manera, preservar o cuidar de la integridad de ese niño? Bueno, es muy importante el trabajo que hace la Defensoría previa a la presentación de la medida cautelar, porque generalmente nosotros con el equipo técnico, trabajadores sociales, psicólogos, hacemos todo lo posible por abordar a la familia. Es decir, si tenemos la posibilidad de conocer en dónde está residiendo la abuela, la tía, algún familiar de ese niño, ya nos constituimos también con la trabajadora social, procuramos ver la posibilidad de que la misma familia asuma el cuidado de ese niño, a pesar de que a lo mejor la madre no tiene deseo de criarlo, pero hacemos todo lo posible por garantizar que ese niño continúe en su familia. ¿Y se cumplen esto, por ejemplo, que dice 45 días para encontrar a los familiares más cercanos? Porque los plazos son muy cortos, 45 días, 15 días.
¿La Defensoría tiene la capacidad y el equipo suficiente para cumplir estos plazos? Bueno, es muy importante señalar que el que está encargado de la búsqueda, localización y mantenimiento del vínculo es la Dirección de Cuidados Alternativos. Si bien nosotros hacemos una suerte de trabajo preliminar durante el proceso del turno, cuando recibimos el caso, pero ustedes ven si se cumplen esos plazos. De hecho, el defensor de la niñez y la adolescencia tiene como obligación, velar por esos plazos, como función, solicitar, exigir el cumplimiento de los plazos procesales, ¿verdad? En ese sentido, también articulamos mucho con la Dicuida, tratando de brindarle a la Dicuida toda la información que tiene que tiene la Defensoría para que se pueda lograr lo antes posible la localización de todos los familiares. Una vez que se presenta ese informe de búsqueda y localización y no hay posibilidades de reinserción, es donde ya efectivamente podemos solicitar que se dicte resolución para que ese niño pueda ir en adopción. Pero antes, durante la primera etapa de esa medida cautelar, se le tiene que dar la posibilidad a la familia, a la madre, al padre, de poder presentarse en ese juicio para ser oídos, para ver la posibilidad efectivamente de ratificarse también en su deseo de dar al niño en adopción, si ese es el caso, ¿verdad? Doctora, en este caso es como un ejemplo tal vez más fácil, porque es un niño pequeño donde no opina, no manifiesta, porque están ustedes para velar por ellos. Pero en el caso de los adolescentes o de los niños que ya están fuera de esa primera infancia, y me lo decía ayer la encargada de Dicuida, tienen casi 700 niños más grandes y adolescentes, donde son ellos los que dicen, no quiero estar en casa porque me maltratan, abusan de mí. O sea, son todos los maltratos psicológicos y físicos que les expulsa de sus casas. Me imagino que con ellos es mucho más difícil el trabajo. En ese caso, ¿podría darnos un ejemplo también de cómo interviene la Defensoría? Sí, en esos casos hay que tener en cuenta que el niño, niña o adolescente es un sujeto de derechos. Claro. Así como los adultos tienen derecho a contar con un abogado. Sí. Y nosotros somos los abogados de esos niños y de esos adolescentes. Y tal es así que justamente le escuchamos, vemos cuáles son sus deseos. Tuvimos un caso en la Defensoría en el que pudimos efectivamente lograr la total desintoxicación de un adolescente. Él estuvo durante un tiempo en un hogar, logró recuperar completamente su salud. Hoy en día está en una familia acogedora que lo quiere adoptar y él es adolescente y está continuando con sus estudios. Realmente estamos muy satisfechos con ese caso y lo ideal es que sea adoptado justamente por una familia del centro de adopciones, porque en este momento él está justamente con una familia acreditada también por el centro de adopciones. Es el único caso en Paraguay que cuenta con doble acreditación, tanto por Dicuida como por el centro de adopciones. Así que estamos muy orgullosos de ese caso en particular, de este adolescente que está pudiendo salir adelante. O sea que realmente tenemos casos así, en donde el sistema de justicia puede lograr que el niño pueda vivir en familia, recuperar su salud, ejercer su derecho a la educación y sobre todo ese derecho primordial que es el derecho a vivir en familia. Sin lugar a duda, estos casos particulares que tienen los defensores de alguna manera les marca. Pero si vamos a hablar de un promedio de casos, ¿cuáles son los argumentos más sistemáticamente repetidos por los adolescentes? ¿Por qué se van de las casas? ¿Por qué quieren otra familia? ¿Cuál es el registro que tiene la Defensoría? A ver si coincide con esto que nos decía Dicuida también. La verdad que la mayoría de los casos es la situación de maltrato. Hay mucho maltrato que está todavía muy arraigado dentro de nuestra sociedad, María Cristina. Sobre todo porque es como que queda en el imaginario colectivo de que el maltrato está bien como una forma de disciplina. Entonces hay niños que hoy en día están sufriendo sistemáticamente hechos de maltrato, de abuso. Hay muchos niños que viven en familias donde prima el consumo de estupefacientes. Entonces eso hace que lastimosamente los niños también caigan últimamente en el consumo de drogas. Entonces la mayoría de los casos tienen que ver con eso, esas problemáticas. Esta ley también de alguna manera les otorga a ustedes mayor poder. ¿Cómo se sienten ustedes trabajando con esta nueva ley? Sí, efectivamente ha sido un gran avance a partir de la ley 6486. Anteriormente el defensor no tenía establecido dentro de la ley estas facultades que hoy tiene. El artículo 30 de la ley 6486 le otorga al defensor la potestad de adoptar medidas de urgencia.
¿Cómo cuáles, por ejemplo? Como por ejemplo, hemos tenido casos en los que un adolescente o una niña, un niño denuncia ser víctima de abuso sexual y solicita justamente ser separado de su familia. Ante la urgencia, el defensor puede adoptar esa medida hoy en día y posteriormente comunicar al juzgado de la niñez y adolescencia en el plazo de 24 horas. Esto es un avance significativo para el rol del defensor, claro, que anteriormente no contaba con estas facultades, sobre todo porque nos permite garantizar a ese niño y actuar rápidamente de forma efectiva. Recordemos que hoy en día está vigente en nuestro país la ley 6202/18, que es una ley que protege a los niños víctimas de abuso sexual, y justamente en el artículo 4 habla de los derechos de los niños víctimas de abuso sexual, entre ellas justamente el derecho a ser asistido de manera eficiente, el derecho a no ser, digamos, sujeto de revictimización, el derecho a que pueda recibir una asistencia psicológica inmediata, etcétera. Bueno, todos esos derechos hoy en día se están pudiendo materializar gracias a las facultades que tiene el defensor de la niñez con esta ley, al poder intervenir de forma inmediata. Pero también las facultades implican responsabilidades, totalmente, ¿verdad? Sí. Cuando usted dispone o toma esas medidas de urgencia y el aparato administrativo le responde, las casas de albergue o las familias acogedoras están a tope. ¿Qué hacen en esos casos cuando Dicuida le dice dónde lo llevamos a los niños? Esa es la gran problemática que sufrimos nosotros los defensores de la niñez y la adolescencia. Realmente es algo que lastimosamente esta ley 6486 no colocó. Y es así, es que cuando, por ejemplo, un defensor está ante esas circunstancias, no existe realmente un órgano que inmediatamente le brinde al defensor una respuesta rápida para que el niño pueda ir en carácter transitorio, por lo menos a ser protegido, ¿verdad? Entonces, hoy en día, por ejemplo, estamos teniendo problemas serios, sobre todo con la problemática de niños, niñas y adolescentes con problemas mentales, de salud mental, ¿verdad? Y para ellos no están existiendo. No hay un solo centro de atención o de albergue, de recogimiento para la salud mental de niños. Sí, sobre todo centros de recesión provisoria, porque tampoco tenemos que abogar por generar espacios como, por lo ejemplo... que se conocía como el manicomio, ¿verdad? Exacto, porque el Paraguay... Claro, Paraguay ha tenido medidas cautelares. Sí, y denuncias internacionales. Totalmente, ante el sistema interamericano, y eso no se quiere volver a repetir. Pero aún así necesitamos familias acogedoras especializadas para poder recibir a niños, niñas y adolescentes con problemas de salud mental que necesitan inmediatamente ser separados de su familia cuando son víctimas de abuso, de maltrato, de abandono, etcétera. Entonces, esa problemática sí estamos teniendo y abogamos porque el Poder Legislativo le dote de recursos al Ministerio de la Niñez y Adolescencia para que pueda generar espacios conjuntamente con el Ministerio de Salud para brindar un servicio integral para esos niños, niñas y adolescentes. Muchísimas gracias, doctora, por estar esta noche con nosotros y compartir esta experiencia y el aporte que hace la Defensoría de la Niñez en este proceso que, por lo visto, y todos coinciden en que lo que se ha logrado es acortar los plazos y tener una respuesta más efectiva, aunque la parte administrativa todavía tiene muchos pendientes, pero en términos ejecutivos lo están haciendo. Gracias, muy amable, Adriana. Gracias, María Cristina. Un saludo a toda tu audiencia. Gracias por la invitación. Muchísimas gracias. Nosotros hacemos una pausa. A la vuelta vamos a hablar de este caso que en Lambaré se logró resolver en 4 meses un juicio de adopción. Le contamos a la vuelta de la pausa. Y esta noche le estamos dando continuidad al tema que iniciamos ayer. El desafío de adoptar un niño en Paraguay, ¿es un acto de amor o un acto de paciencia? Estamos en comunicación con Natalia González. Ella es postulante en el Centro de Adopciones de nuestro país porque quiere adoptar un niño. Natalia, muchísimas gracias por atendernos y por querer compartir con nosotros nuestra experiencia. Creo que todos los televidentes vamos a aprender a través de tu experiencia, Gracias por estar allí. Buenas noches, María Cristina, a tu selectísima audiencia. Gracias a todos los que nos están sintonizando y, por supuesto, por la invitación y el espacio para compartir esta experiencia. ¿Postulaste para adoptar un niño? Sí, así es, María Cristina. Creo que llegamos a una edad y mirando un poco nuestras condiciones,
tenemos la posibilidad de darle un hogar a quien en este momento no lo tiene, por algún motivo ajeno a su voluntad. En algunos casos son bebés, ¿no? Entonces, tomé la decisión como una ciudadana paraguaya de criar un niño dentro de mi familia, en mi hogar. Esa es una decisión fantástica, realmente es un acto de amor y sobre todo es muy valorado, pero sin embargo el proceso ha sido desafiante con la ley anterior. ¿Cómo lo sentís ahora? ¿Se han realmente acortado los tiempos? ¿Es mucho más fácil? ¿Cuáles son los procesos a los cuales un postulante se somete para poder calificar en el centro de adopciones? Bueno, antes que nada tenemos que decir que con el cambio de la ley, el centro de adopciones ya no tiene toda la responsabilidad del proceso por el cual el niño o un niño en situación de vulnerabilidad llega al estado de adoptabilidad. Pasa mucha agua bajo el puente para que eso suceda. Entonces quiero relatar brevemente qué es lo que ocurre. Un niño es captado en estado de vulnerabilidad por alguna persona, por alguna institución pública, etc. Entonces, lo primero que se hace, la justicia lo retira de ese lugar, del lugar donde está pudiendo ser vulnerado algún derecho del niño. Así es. Inmediatamente se le busca un sitio de acogida temporal de urgencia. Luego, en ese sitio permanece por un tiempo y hay que buscar a alguien que quiera la guarda. Para que esto, la ley nueva señala que esto debe de consustanciarse en un mes, ya tiene que pasar por un juzgado para que alguien tenga la guarda. Luego, ya detenida la guarda, puede ser una familia, puede ser un centro, una institución, estos famosos albergues, etcétera, por no llamarlos orfanatos, que ya es un término en desuso, pero sigue existiendo como concepto de vida. Entonces, de ahí en más, la ley obliga a que las instituciones busquen a la familia ampliada. Y ahí es, María Cristina, que se produce la mayor demora. La ley dice que apenas en 90 días, 45 días prorrogables por una sola vez, por 45 días más, es decir, 90 días, en 90 días el Ministerio de la Niñez debe de encontrar algún familiar que quiera hacerse cargo. ¿Por qué? Porque la ley prioriza a la familia de sangre y es allí donde nosotros no estamos de acuerdo. Porque no siempre la familia de sangre es la solución para un pequeño cuya familia ya le ha rechazado. Entonces, si es que se encuentra un familiar que quiera hacerse cargo del niño, se hace otro juicio para que se produzca la reintegración familiar, le llaman. Esa es la figura dentro de la ley. Esto, el niño puede permanecer durante 6 meses allí. Si eso no funciona, entonces ahí recién pasa a otro estadio y el juez tiene que darle el DEA, la declaración de estado de adoptabilidad. En ese momento recién, María Cristina y quienes televidentes, en ese momento recién el chico o la niña pasa bajo el cargo o a cargo del centro de adopciones. Recién ahí el centro de adopciones se hace cargo de ese proceso y se busca en la lista quién estaba dispuesto a adoptar ese niño en particular. Pónganle que es una niña indígena de 4 años. Entonces se busca a ver si Natalia González, cuando se inscribió, dijo que podría hacerse cargo de una niña hasta tal edad, indígena, o ya sea oriental, o ya sea que tenga alguna deficiencia, ya sea que haya sido abusada o usado, etc. Entonces, por eso es que los procesos se alargan. La ley dice una cosa, pero en la realidad es absolutamente diferente, María Cristina. ¿Hace cuánto tiempo te postulaste para adoptar un niño? Estoy cumpliendo 3 años. 3 años 3 esperando años. por un niño en Paraguay. Hace 3 años, más tiempo que yo decidí, y bueno, hace 3 años que yo me acerqué al centro de adopciones, cuando eso todavía todo el sistema de cuidados alternativos dependía del centro de adopciones. Hoy depende de DICUIDA, que es una dirección del Ministerio de la Niñez. Yo me postulé hace 3 años
¿Y qué pasa ahí, María Cristina? Yo me postulo, llevo mis documentos, tengo que llevar obviamente antecedentes policiales, judiciales, tengo que llevar un test psicológico y psiquiátrico que digan que yo estoy en condiciones mentales de criar. Sobre Por ese supuesto, punto, ¿ellos te hacen el test o vos tenés que pagar para hacer el No. test? Tenés que llevar un certificado de un médico matriculado. Ok, o sea, tenés que pagarlo vos. O hacerlo en Tengo un que servicio público. Tengo que conseguirlo yo. Sí. Ok, Generalmente prefieren del servicio público, ¿verdad? entiendo. Y Pero también bueno, han ido trabajadores sociales a ver tu casa, el lugar que le ofreces al niño. ¿Han hecho todo ese proceso contigo? así mismo, y una vez que pasás ese proceso, tenés ya digamos, la calificación de postulante porque hay un consejo que acepta tu carpeta. Entiendo. ¿Y cuál es el ¿Sí? problema si hace 3 años estás como postulante para poder adoptar un niño? Tus intereses no coinciden con la base de datos que tiene el centro de adopciones, porque ayer me decían que tienen 70 niños con esa declaración de estado de adoptabilidad. Yo no sabría decirte qué problema existe con mi expediente. No podría decirte. Yo estoy bastante abierta, pero por una cuestión de confidencialidad que me obliga, que me obliga la ley, Claro. y además por una cuestión de privacidad del niño que pudiera yo adoptar, yo no puedo contarte hasta qué edad yo estoy abierta, pero sí puedo decirte que estoy más abierta que la media. Aceptaría un niño bastante mayor que la media, con algunos problemas, inclusive de origen desconocido. Y yo me abrí bastante, inclusive me he abierto a hermanos. Pero como ya dije en otro sitio, yo puedo solucionar quizás mi problema. El asunto es el sistema. ¿Por qué? Porque te dicen como argumento que existen sí muchos niños que están ya con el estado de adoptabilidad. Sí. Existen. Pero te dicen que la mayoría quiere niños pequeños, pero yo le desafío a cualquiera que vaya a recorrer los hogares, porque yo ya lo he hecho, los hogares de acogida, y hay muchos niños menores de 3 años allí. Es decir, por lo menos saquemos a los menores que tienen la posibilidad de tener un hogar, personas ya filtradas por un mecanismo del Estado, ya estamos filtradas nosotras las personas. Sí. Y otra cosa también, que esta nueva ley discrimina a las personas solteras. La ley antigua nos ponía en igualdad, la ley nueva pone a las personas solteras con condiciones, ya que mencioné, condiciones mentales, condiciones socioeconómicas, etcétera, potables, nos pone en quinto lugar de la priorización. Entiendo. Entonces no es igualitario el acceso que tenemos. La oportunidad. Y bien sabemos, María Cristina, que muchos de los niños crecen con madres solamente o padres en este país. Realmente es así. De este relato que compartís con nosotros, veo que como dos falencias que señalás es, por ejemplo, lo que algunos juristas e incluso la gente del centro de adopciones ayer valoraba bastante, que es, por ejemplo, que hay un periodo de tiempo en el que el principal objetivo de todo el operativo del Estado, tanto judicial a través de la Defensoría y a través de Vicuida, es volver a reconectar a ese niño con su familia, ese vínculo de sangre que tiene como una prioridad en este proyecto de ley. Y esto también que señalas que a las personas solteras le ponen como en quinto lugar a la hora de la prevalencia de los intereses para poder asignar, para la priorización. Esos puntos ellos ayer señalaban como factores que eran muy positivos, pero tu experiencia nos demuestra otra cosa. ¿Cómo se puede cambiar? Porque realmente si uno no hace la experiencia, si uno no postula y hace todo el proceso, difícilmente conozca cómo trabaja el sistema. Ni siquiera una entrevista en televisión o en periódico, en radio, te puede contar la realidad como cuando uno pasa por la experiencia. Por supuesto, María Cristina, hay que estar en ese lugar, y conste que yo soy una persona perseverante, soy una persona bastante determinada y me moví siempre por metas. Me considero absolutamente apta para criar un niño y aún así no he podido acceder. Pero lo importante aquí no es que yo pueda acceder, María Cristina. Yo soy un adulto, yo puedo sobrevivir sin un niño. Lo importante es que yo represento una oportunidad, así como cientos de personas que están en la lista, representamos una oportunidad de un hogar sano y filtrado ya por el Estado para niños en estado de vulnerabilidad.
Y la ley y el Estado paraguayo insisten en que es la sangre la que debe priorizarse y no es la solución. Te puedo dar un montón de casos. Mira, te comento uno solo. Dale, Antes de la contame. pandemia, hace como 4 años, yo he recorrido varios hogares, fui voluntaria por años en otros sitios también. Y estuve en un hogar donde solamente había varones, había un grupo de monjas que los cuidaba. Y había 2 hermanitos muy traviesos, pero muy pegados a quien les dé un poquitito de cariño. Se abrazaban a mis piernas, jugaban conmigo, etc. Entonces a mí se me ocurrió preguntar por la situación judicial de los niños. Ajá. Y me dice la hermanita, todos tienen acá enmarañados procesos, que en realidad prácticamente no se mueven. Y el caso de estos niños es aún peor. ¿Por qué? Porque como se quedaron sin padres, me había contado una historia bastante cruenta que no quiero repetir, me dijo que se quedaron sin padres los niños, entonces el Estado le dio la guarda a la abuela. ¿Sabes qué hizo la abuela con ellos? No, Los contame. hizo vender, los mandó a vender crack en el Bañado Norte, porque son inimputables. Claro. Por fortuna pudieron rescatarlos de vuelta. Entonces vos me decís, es cierto, no condenemos la pobreza, por supuesto que no, pero pensemos en el niño, no pensemos en los adultos que se van a quedar sin hijos, pensemos en los niños que están cumpliendo años en estos depósitos humanos que por más bondad que le pongan, personas de buena Nunca va a voluntad, ser una familia. personas que van tiempo, religioso, o vos mismo, María Cristina, que te vas y compras, no sé, una docena de pañales, o compras 5 litros de leche, o compras juguetes. Mínimo es lo que podés hacer cuando hay familias y personas que quieren adoptarlos legalmente por la derecha, como se dice. No estamos yendo por lo ilegal, porque existe también el mercado negro. Existe Déjenme también. decirlo, no tengo pruebas, pero sí existe. Sí. Entonces, ¿qué hace el Estado? El Estado no se ocupa, María Cristina, porque mientras existan niños pequeños en albergues con situaciones congeladas, estamos privándoles de un futuro. Estamos formando y dejando crecer una generación de desarraigados, con todo lo que ello implica. Entiendo. Natalia, teniendo en cuenta tu experiencia y todo el relato que compartís con nosotros, y para ir cerrando, ¿dónde crees que está el problema? ¿En la participación de la Defensoría del Pueblo, en los juzgados de paz? Porque a la vuelta de la pausa también vamos a hablar con un juzgado de paz que sacó en 4 meses una adopción. Es un caso aquí en Lambaré, porque justamente queremos conocer cómo es que un caso Rapidísimo. sale en 4 meses. Claro, y hay otros casos como vos que estás esperando tener esa asignación. ¿Dónde crees que está el problema? En la falta de articulación de las instituciones involucradas. Está la Defensoría de la Niñez, es cuestión de mirar la ley, la Defensoría de la Niñez, están los juzgados de la niñez, está el Ministerio de la Niñez, que asigna pocos recursos para esta gente, y finalmente el Centro de Adopciones. Pero nobleza obliga a decir que todos los funcionarios que me atendieron en el Centro de Adopciones a lo largo de estos 3 años han sido muy amables y han tenido bastante tolerancia con mis insistencias. Pero O sea, el problema no está ahí. ¿Cómo? Hubo empatía por lo menos, aunque todavía no te dieron No, respuesta. por supuesto. Sí, bastante empatía. Ahora, el problema es la desidia que existe en el pre-DEA. Esa búsqueda de la familia que se prolonga por tiempo. Decime, ¿quién es el funcionario que se va a ir a una compañía de casa a buscarle a cada tío que tenga que decir, no me puedo hacer cargo de este niño? Y otra cosa muy importante. Una vez que hagan match, que a mí me digan, este niño está dentro de tu espectro, ya tiene el DEA, yo tengo que pagar mi juicio de adopción, no te paga el Estado. Entiendo. Muchísimas gracias por compartir tu experiencia, Natalia, con nosotros. Realmente ha sido muy enriquecedor porque nos contaste la experiencia del otro lado de estos argumentos legales que son considerados como muy buenos, muy avanzados para lo que es el reconocimiento de los derechos del niño y agilizar los procesos judiciales, pero todavía hay problemas entonces en el enfoque, que hay normas que son inaplicables, como esto que decís de buscar a todos los familiares y si están casa, en Concepción es realmente impracticable. Te agradezco muchísimo por habernos atendido, Natalia. Hemos realmente aprendido mucho contigo esta noche. Muchas gracias. Y último mensaje, la sangre no es la solución siempre. Gracias. Muchísimas gracias, Natalia González. Ella es postulante del Centro de Adopciones
y está esperando adoptar un niño y ustedes ya la escucharon detalle por detalle lo que puede llegar a pasar una persona interesada en adoptar un niño. Y me encantó lo que decía, que el adulto puede superar, puede valerse por sí mismo, pero el adulto significa una oportunidad para esos niños que están esperando encontrar una familia estable y segura. A la vuelta de la pausa seguimos hablando de este tema aquí en El Descargo. Y para cerrar el programa esta noche nos acompaña aquí en los estudios de Mega TV la jueza Carolina Noguera. Ella es jueza de la niñez y la adolescencia aquí de Lambarés, prácticamente nuestra vecina. Doctora, gracias por estar aquí con nosotros. Muy buenas tardes, Cristina. Gracias a vos por la invitación y a toda la producción. Nosotros desde ayer aquí en El Descargo estamos hablando del desafío de adoptar un niño en Paraguay, un acto de amor, algunos nos decían de paciencia, y no sé si llegó a escuchar la entrevista que estábamos haciendo con la señora Natalia González, que se ha postulado para adoptar un niño hace 3 años en el Centro Nacional de Adopción, ¿verdad? Pero nos queríamos hacer eco del trabajo del juzgado que sacó en 4 meses una adopción. ¿Cómo es ese proceso? ¿Cómo fue tan rápido? ¿Esta nueva ley de alguna manera ayudó para que este proceso de adopción salga en 4 meses? Así como estás mencionando, gracias a este nuevo reglamento que se había cambiado en el año 2020, podemos agilizar los trámites hoy día. Bien, en este caso, los intereses de la familia, como estábamos hablando hace un ratito, coincidieron con que un niño de 11 años esté en situación de adoptabilidad. En este caso, una linda historia con un final feliz. Este chico estuvo en un hogar, en un abrigo, durante muchísimos tiempos. ¿Cuánto tiempo, doctora? Y estuvo 6 años. 6 años. Aguardando a una familia. En esa situación, las familias que se inscriben a través del centro de adopciones mencionan que están interesados en adoptar, lo que decíamos, ¿verdad?, a unos niños pequeños o bebés. La mayoría tiene un interés entre 0 y 2 años. Sí, es así, esa situación es así. Y en este caso en particular, esta familia que se postuló no mencionó de que quería solamente esos niños, no estaba cerrada la edad para ellos. Entiendo. Cuando se pudo ofrecer la situación de este niño que estaba albergado en este abrigo, ellos determinaron, pudieron acceder a la historia de vida del niño. Después ya quisieron conocer al niño y fue de mayor impulso de esta familia, y el interés era tal que fueron a visitarle a él y a ellos en el hogar, y se enamoraron. A primera vista se enamoraron. Qué historia tan fantástica. Y leía el relato de la sentencia justamente, y el niño decía que quería una familia segura y un perro. Sí, él, cuando yo le invité para conocerle primeramente, porque no lo conocía, él me hizo ciertas peticiones muy concretas. Y en su entrevista me dijo claramente que quería una familia, que quería una cama, y que quería un perro. Y eso ya no nos llega, ya no nos va a llegar más. Y ese mensaje claro y contundente, como operadores de justicia, y este relato que él hacía, nos impulsó a nosotros a acelerar todo el proceso. Sin embargo, fue mucho más fácil porque la familia ya estaba involucrada, los postulantes, los pretensos padres en este caso. Claro. Entonces fue que desarrollamos en el juzgado una especie de comunicación con todos los operadores a través del correo electrónico. Mi juzgado todavía es por formato papel. Pero agilizaron el proceso a través de este mecanismo digital que te permite el email o el WhatsApp, sí, últimamente. Sí. Entonces los retornos eran mucho más rápidos. Claro. Los informes llegaban también por este medio. ¿Y qué decían los padres postulantes? Hubo, por ejemplo, siempre hay como 3 familias o 3 personas que postulan para la maternidad o la paternidad, para adoptar a ese niño. ¿Ellos qué decían? Ellos estaban encantados cuando le conocieron. Ok. Una vez que le conocieron, pidieron de inmediata manera hacer un relacionamiento. Es así que ellos le visitaban en el hogar. Y después pudieron también retirarles. Incluso fueron a paseos,
mucho antes, ya estaban adelantados en su relación al proceso. Y luego del pedido de esa entrevista en el que el niño te pide tener una familia, una cama, un perro, las entrevistas que el juzgado tiene con los familiares también forma parte de un proceso normal, o esto se adelantó todo y en forma digital porque también había un interés y un impulso de los padres postulantes interesados. Esto se dio todo en conjunto. Eventualmente esta nueva ley nos involucra a nosotros y pudimos practicar lo que sería ya la ejecución del plan de relacionamiento. Entiendo. Entre ellos se dio de manera inmediata, en tanto con la colaboración del lugar donde estaba albergado, de Dicuida en este caso, que son de las personas que están en el equipo técnico y del juzgado. A raíz también del impulso de la Defensoría de la Niñez y la Adolescencia. Sí. Entonces fue un trabajo conjunto de todas las partes. Ahora, ¿cuál es la limitación que tenía justamente esto, verdad? Que como trabajamos con formato papel, definimos hacerlo por correo electrónico y así también recibíamos estas respuestas. Fantástico. Adelantaron un poco el expediente electrónico por iniciativa propia, ¿verdad? Exactamente. Doctora, este es un caso, digamos, una historia que nos mueve, les mueve a ustedes, nos movió a nosotros para buscar esta entrevista y le estamos muy agradecidas porque está hoy aquí con nosotros. Pero en el común denominador de los casos, de los juicios de adopción que llega a sus manos, ¿esta celeridad es posible hoy? ¿Usted encuentra toda la respuesta en la parte administrativa? Por ejemplo, cuando ordena que un menor vaya a un hogar de abrigo, a una familia de abrigo, a un hogar de guarda. Hay lugar, hay condiciones y también un tema que nos señalaba la señora Natalia González, que ese proceso de buscar a los familiares, que es el principal objetivo de esta nueva ley, de reencauzar y mantener a ese niño dentro de la familia, de mantener el vínculo de sangre, y eso retrasa mucho de alguna manera el proceso. En este momento existe muy buena predisposición por parte de todos los actores. Sin embargo, contamos con muchas limitaciones, tanto de recursos humanos como de recursos materiales. Si bien estas no son excusas para realizar el trabajo, sí se puede notar ciertos avances. Existen mayormente ahora adopciones, como en el caso del interior, cuyos procesos también están terminando mucho antes en comparación a cuando regía la anterior ley. La ley del 97. Exactamente. Sí. Había casos en los que los juicios duraban hasta 8 años. Y por ejemplo, el caso de este niño que ahora ya tiene una casa y me imagino que ya tiene un perro también. Usted me va a mandar una foto cuando tenga el perro también. Estuvo 6 años en guarda. Estuvo 6 años en este hogar, aguardando por una familia. En este caso no coincidía la realidad, porque si bien él estaba ya en esta situación, lo que no se conseguía era que una familia lo vea. Que una familia esté interesada en un niño de 11 años. ¿A qué le tienen miedo los postulantes cuando hablamos de niños que ya han superado esa primera infancia, pasando los 5 años y sobre todo de la adolescencia? Me decía ayer la directora de Dicuida que hay unos 700 adolescentes en este momento en hogares de abrigo y hogares de guarda. Yo considero que todavía no está muy visibilizado esta situación de que se pueda adoptar, de que es bello tener un hijo a través de la adopción y que no generalmente sea un niño pequeño o un bebé, que podemos todavía encariñarnos, amar y, ¿por qué no?, criar y proteger a niños a partir de 4, 5, 6 años hasta los 18 años. Sobre todo pensar en que es una oportunidad para los niños, no solamente pensar en el adulto, en que yo sí le voy a querer a ese niño, sino que somos como una oportunidad para que ese niño tenga un hogar seguro, tenga una cama como este caso de este niño y tenga un perro. Exactamente. Deberíamos de emular un poco lo que hace la Argentina, en este caso algunos programas de políticas públicas en donde trata de hacer esa concienciación en la familia. De que si estás preparado, si te gustaría adoptar, no veas solamente la posibilidad de hacerlo con niños pequeños, sino también con personas ya, ¿verdad?, como un adolescente. Como bien decías, de que hay bastantes adolescentes en espera de una familia. Así es. Doctora, tanto los relatos de Dicuida, que es la Dirección de Cuidados Alternativos, como la defensora con la que pudimos hablar en el transcurso de este programa, relatan que el maltrato es el principal argumento que expulsa a los adolescentes de sus casas. Yo sé que en sus juicios usted también tiene conversaciones con los jóvenes. ¿Cuál es el común denominador del por qué están fuera de la casa en los juicios que usted lleva adelante? Y la mayoría de los casos provienen de este tipo de situaciones de maltrato
de abuso de personas que no pueden estar al cuidado por consumo de alcohol, de estupefacientes, etc. Esta situación social, estos fenómenos sociales son los que hacen que se desplacen a los adolescentes de sus familias nucleares. La mayoría en este país fue criado con familias ampliadas. Quien más, quien menos, el 80% del país en algún momento fue criado por la abuela, la madrina. Así es. Y otra situación del fenómeno social también se caracteriza por la emigración de las personas paraguayas que fueron a buscar otro tipo de ingresos económicos a diferentes países y que dejaron a sus hijos al cuidado de otras personas. Y que en este momento, no, o sea, hasta este momento hay muchos que no han regresado y son esos chicos que buscan volver a tener un hogar seguro. Cuando hablamos de un hogar seguro es también la referencia familiar. Una de las cosas que me señalaba Natalia González en la entrevista anterior, doctora, es que ellos se sienten como discriminados, rezagados a la hora de la priorización de a quiénes entregar entre los postulantes, porque priorizan a las familias, a las parejas, a los matrimonios y no a los solteros. ¿Cuál es su postura al respecto? Y esta situación está regulada por la ley. Hay taxativamente la situación de prioridades. Ahora bien, si una persona soltera es la única que se postula para poder adoptar a un niño en esta situación o a un adolescente, yo creo que el centro de adopciones va a tener en cuenta esto. Pero claro, no hay un sesgo que no deberían adoptar. Doctora, pero sí. Perdón, doctora, ¿cuántos años en el ejercicio judicial? Estoy desde el 2011 como defensora de la niñez, me inicié y estoy en la magistratura desde hace 2 años. Desde hace 2 años. ¿Cuántos juicios de adopción o cuántas historias como esta que le ha marcado? Bastante. Desde la Defensoría de la Niñez tuve un caso donde llegó a adoptarse a 3 niñas. En esas circunstancias la mayoría tenía 12 años. Fue bastante bella también. La familia era si nosotros trabajamos en Asunción, la familia era de otra circunscripción y una de ellas estaba enferma, ¿verdad? Y esta circunstancia no fue un impedimento para que esta familia tome la decisión de adoptar. Bueno, le agradecemos muchísimo por compartir este espacio con nosotros. Queríamos cerrar esta historia de adoptar un niño con esta fantástica historia que nos mueve, como este chico que fue adoptado y que el juicio duró solamente 4 meses. Y decía la mamá, en parte del expediente que pude leer, es que ahora el niño va a tener 2 cumpleaños. Sí, para ella es un nuevo nacimiento. Ella mencionó que ella también nace como madre, porque es la primera vez que va a desempeñarse en este rol. Sí. Y que el niño también tenía un nuevo cumpleaños. Él se posicionó y dijo totalmente el nombre que quería hacer. Cambió el nombre, la letra del nombre y mencionó los apellidos. Y le dijo que se sentía a gusto con esos apellidos. Y sin embargo, no hace más de 6 meses que prácticamente conoce a la familia. Muchísimas gracias, doctora Carolina Noguera. Ha sido usted muy amable por compartir con nosotros esta experiencia que nos trae un poco de esperanza en todo este proceso, que hay como 100 familias postulantes esperando y 70 chicos ya declarados en el centro de adopciones en estado de adoptabilidad. Así es que esta noticia es como una oportunidad y una luz de esperanza. Gracias a ustedes por el espacio. Muchísimas gracias y con esta entrevista estamos cerrando este tema que desde ayer estamos compartiendo con ustedes y que hemos denominado Adoptar un niño en Paraguay, un acto de amor y de paciencia también, pero con experiencias como esta, la de la doctora Carolina Noguera, que pudo procesar un juicio de adopción en 4 meses y este chico de 11 años hoy ya tiene, me imagino, una familia, una cama y un perro. Y tiene 2 cumpleaños. Son historias que nos mueven realmente a seguir compartiendo temas de esta naturaleza con ustedes y a concienciarnos de la importancia de la decisión de adoptar un niño si está en nuestras posibilidades y que esa adopción no solamente tiene que ver con una cuestión sentimental de cada uno, sino que representa una oportunidad para esos chicos que están esperando por una familia en nuestro país. Muchísimas gracias por elegirnos para informarse como todas las noches. Tapende Pujare por ahí. Chau, chau.